Buenos días, amados hermanos y amigos que están atentos en esta mañana para escuchar palabra del Señor. Dios nos ha dado un nuevo amanecer, un día radiante en el cual podemos escuchar palabra de vida. En esta mañana saludo a todos los hermanos, amigos. En el nombre de Jesús Nazaret vamos a empezar agradecidos por todo su amor y su misericordia que nos ha guardado, su fidelidad de noche. Cada día nos guarda el Señor. Quiero invitar para esto, para empezar el libro de Reyes, a buscar en nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Así dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías dijo a todo el pueblo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, esta mañana le agradecemos por su voluntad bendita, Señor, en la cual envía el Espíritu Santo para enseñarnos palabra de vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, redarguyendo y reprendiendo el corazón de todo hombre, toda mujer que está preparado para escuchar tu voz, tu dirección. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra y guíanos desde el principio hasta el fin en esta enseñanza. Amén. Amén. Muy bien. La historia que hoy empieza a narrar las Escrituras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, narra la historia del rey Acab. Acab, el 7º rey de Israel, sucedió el reinado a su padre Omri. Y Acab reinó como 22 años aproximadamente. Entonces, este rey convoca, dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Él reunió a los profetas, acercándose Elías, dice, todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y todo el pueblo no respondió palabra. Como en todo tiempo, siempre hay gente seguidora de Baales, de dioses ajenos. En este tiempo estaban sirviendo a Baal. Baal es Beelzebub, es el príncipe de las moscas, es el diablo mismo. Como en este tiempo también hay mucha gente que confía en curanderos y en acertijos y en todas las cosas. Entonces también en este tiempo habían 450 hombres de Baal, 450 curanderos, no sé, brujos. Y la palabra del Señor dice que Acab los reunió a toditos y también a los hijos de Israel, a los profetas. Y dice en el monte Carmelo, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a pensar así? ¿Hasta cuándo lo van a hacer? Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey. Elías pide 2 bueyes. 2 bueyes pide. Entonces dice: escojan ellos uno y yo voy a preparar el mío, y ustedes también. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Entonces dice: y Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos pues vosotros el buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y le prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, quizá tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Aquí podemos ver esta hazaña del profeta parado en medio de ellos y diciéndole: bueno, grite más fuerte, es Dios, ¿no? ¿No es cierto? Si es Dios, por ahí está ocupado, por ahí está trabajando, por ahí está durmiendo. Entonces grite más fuerte. Ya era el mediodía y nada de haber fuego que ellos habían invocado, que el diablo les responda para quemar ese sacrificio que ellos habían hecho. Y dice en el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a la costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguno ni quien respondiese ni escuchase. No hubo respuesta prácticamente. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Edificó con las 12 piedras, y tomando, en el versículo 31 dice: tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiese 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Dijo: aún hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Y cuando llegaron la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 37, respóndeme, oh Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que había en la zanja. Gloria a Dios. El 39 dice: viéndolo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Qué historia tremenda. Cómo el profeta se para en medio de un público grande, en medio de brujos, de curanderos, inclusive del pueblo de Israel, que estaban enfriados, que estaban tibios. Entonces él se para en medio, pero él convoca, habla con el rey, habla con el presidente, prácticamente dice: reunime al pueblo, reunime aún a los cristianos, a los creyentes, reunime a los brujos, reunime a todos. Entonces dice la palabra del Señor que los reunió. Una vez reunido, dice que se acercó Elías al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a tener 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo van a decir: yo creo, pero no hago las cosas que tú pides, mi Señor? Entonces, ¿hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle, vayan en pos de Dios. Y si Baal, vayan en pos de él, sigan, sean satánicos, sean brujos, sean curanderos. Pero ¿hasta cuándo van a estar mezclando las cosas? ¿Hasta cuándo van a decir: yo creo en Dios, pero le prendo velas al diablo? ¿Cómo es eso? Debemos tener en cuenta que el profeta prácticamente se paró en medio de una incertidumbre de gente que estaba pensando de todo. ¿Y quién es este hombre? Mirá, Solingo, entre toditos, ¿qué quiere decirnos? Entonces, este hombre aparentemente parecía un chulupi, una cucaracha en medio de un gallinero, que querían comerle prácticamente, pero él tenía decidido en su corazón qué es lo que les había de decir. Y él le dice: ¿hasta cuándo? Esto tiene un término. Hoy es el tiempo en que deben decidirse a quién van a seguir.
Si es el diablo es Dios para ustedes, síganle, pero ya no me nombren, ya no me busquen. El Señor prácticamente quiere que sea decidido quién es el Hijo de Dios, quién es el que cree en Él, quién es el que le sirve y cumple su palabra, sus estatutos. Entonces se para en medio y dice, volvió a decirle, dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Si nosotros nos damos cuenta en este tiempo también muchos que se autonombran profetas grandes de Jehová en este tiempo y ahora están callados, ahora no están profetizando. Y si profetizan, dice, se viene un bienestar, se vienen estas cosas, pero todo lejos del tiesto, lejos, lejos. Porque nosotros sabemos que antes de esta pandemia, antes de estos problemas, una bruja tuvo que decir que en el 2019, lo dice ella claramente en un programa que lo entrevista un periodista español, y ella dice que el 2020 va a ser duro, y que iba a pasar estas cosas, 40 días necesita descansar la tierra, un montón de cosas. ¿Y dónde están los profetas de Jehová? ¿Dónde están los profetas de Dios? Mire, si nos damos cuenta en la palabra, ahora mismo lo que está diciendo es que Acab convocó a todos los hijos de Israel, a los cristianos, ojo, a los cristianos, y reunió a los profetas. ¿Cuáles profetas? No solamente los videntes, los curanderos, a los profetas, porque muchos se autonombran y dicen, yo tengo palabra de Jehová, y no se cumple. La palabra del Señor dice que si el profeta hablare, no se cumpliere, el tal sea digno de muerte. Digno de muerte. Entonces en este tiempo, no es el tema que vamos a hablar, pero mucha gente está reunida en este tiempo, escuchando este mensaje, entre los hijos de Israel, entre el pueblo y entre la gente que necesita aprender lo que Dios quiere decirle esta mañana. Entonces Elías se acerca a todo el pueblo y dice, ¿hasta cuándo van a dudar? ¿Van a seguir en el camino? Ese evangelio liviano que la gente está mostrando en este tiempo, que no se necesita orar, que no se necesita hacer muchas cosas. Escuchen lo que dicen, dénsenos pues bueyes, dénsenos pues bueyes. Pero el 22 dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal también hay 450 curanderos y brujos y todo. Dénsenos pues 2 bueyes. Miren lo que hace el profeta, piden 2 bueyes. Y dice que prepárenlo, córtenlo, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Preparen su buey. Y después invoquen el Dios de vuestro el Dios que ustedes profesan, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, punto. Entonces dice que el pueblo gritó, bien dicho. Esto es lo que le gusta a la gente, que haya un desafío, ahora que vemos las cosas que están durísimas. ¿Qué desafío el que estamos esperando? Escuchen que cuando pasan estas cosas en aquel tiempo, bien dicho, dijo el pueblo. Entonces ellos, los 450 hombres, empezaron a preparar su buey, agarraron, degollaron, tumbaron al buey y degollaron y prepararon leña, pusieron sobre la leña, lo cortaron y después empezaron a clamar a grandes voces, dando vuelta alrededor del altar y diciendo, Baal, respóndenos. Oh, mire, a sus dioses estaban ahí pidiendo que les responda, que les quite, que envíe, el fuego sobre aquel holocausto. Y bueno, pasó el mediodía y seguían gritando y dando vuelta, y dice la palabra del Señor que Elías empezó a hacerles burla. Grite más fuerte. ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso por ahí está durmiendo, por ahí está trabajando? Entonces dice que ellos clamaban más a grandes voces y se empezaron a cortar con cuchillos, con lanceta, el pecho, la espalda, conforme a la costumbre de ellos, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Entonces nosotros estamos viendo que dice la palabra del Señor que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ni quien respondiese, ni quien escuchase. Así es. Vuestros dioses de ellos son de madera, de piedra, son de yeso. Narices tienen, pero no huelen. Ojos tienen, no ven. Manos tienen, no palpan. Necesitan ser cargados por hombres. Esos dioses que se hace la gente cuando Dios es espíritu y real. Él es la verdad, la vida. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces ellos gritaron, pero no había quien escuche. Y bueno, si tenían una imagen ahí, tenía oreja, pero no oye, no escucha. Entonces nunca pasó nada, no escuchó ese Dios de ellos, Baal, el diablo, no le escuchó, no hubo fuego sobre eso, sobre el holocausto.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Llama, dice, vengan, acérquense. Y el pueblo se le acercó. Y dice que Elías empezó a arreglar el altar que estaba arruinado. El altar que estaba arruinado. Y dice la palabra del Señor que él recogió 12 piedras. 12 piedras empezó a reunir conforme al número de los hijos de Israel. Entonces los reunió, las 12 piedras, y ¿qué se llama? Dice que empezó él a cavar alrededor del altar del holocausto, y cavó una zanja en la cual cupieran 2 medidas de grano. Era como 40 centímetros de ancho y hondo, y cavó alrededor. Pero dice la palabra del Señor que él prácticamente tuvo que hacer esto. Él degolló su buey. Él era solo, acuérdense. El pueblo solamente estaba expectante, miraba solamente. Entonces él dice: acérquense, van a ver lo que va a hacer el Señor. Jehová de los ejércitos va a hacer llover fuego en esta tarde, porque ya era más del mediodía que los otros habían hecho su sacrificio y no pasó nada. Entonces degolla su buey, lo corta en pedazos, prepara la leña, la corta, y primero prepara las piedras, y 12 piedras, pone la leña encima, y encima pone el buey, y cava alrededor del sacrificio una zanja. Entonces yo creo que ahí el profeta se cansó, porque él dice: traed un cántaro lleno de agua. Y lo trajeron, y él dijo: derramadlo sobre el holocausto, mojen la leña, mojen el buey, mojen las piedras, hacerlo por segunda, por tercera vez. Y lo hicieron. 12 cántaros grandes de agua fueron derramados sobre el sacrificio. Dice que la zanja se llenó la zanja de agua. Entonces dice la palabra del Señor que Elías dijo: llenad 4 cántaros, el 35, de la manera que corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de hacerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jehová, Dios de Isaac, de Jacob, respóndeme, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel. Sea manifiesto que tú eres Dios de Israel, este Dios que nunca falla. Que yo soy tu siervo, no dice yo soy un profeta, no se pone nombre, no se pone apellido. Yo soy tu siervo, yo soy tu empleado, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves el corazón de ellos. Respóndeme, respóndeme. Y dice la palabra del Señor: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Podemos ver qué destreza de Dios tremendo, que oyó la voz del profeta, oyó la voz de Elías, y dice que descendió fuego y quemó el holocausto, lamió las piedras, lo hizo polvo las piedras, desapareció el buey, la leña. Y dice la palabra del Señor que aún las piedras quedaron en polvo, y el agua que estaba en la zanja la lamió, se secó. ¡Qué poder de Dios! Este es el Dios al cual nosotros servimos, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces dice la palabra del Señor que en el 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El pueblo recién se postró. Después de ver esta proeza, esta grande obra que hizo el Señor, entonces empezó a hincarse y decir: Él es Dios, Él es Dios. Entonces rápidamente el profeta dice en el 40, entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, vayan y busquen esos brujos, todo eso, porque ya estaban escapando, que no escape ninguno. Y los prendieron, y dice la palabra, y los degolló él en el arroyo de Sison, y allí los degolló. Les quitó la vida a todos esos farsantes, a esos mentirosos. Este profeta era un gran hombre de Dios. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta mañana? Que nosotros que estamos desesperanzados, que nosotros que buscamos una respuesta, el Señor tiene la respuesta en su palabra. Acá
simboliza nuestra presidente, en el caso de nosotros aquí en Bolivia. Qué hermoso fuera que nuestra presidente podría reunir a todos, bueno, todos los que profesan religiones, todos los que dicen ser sabios, vengan y vamos a hacer un desafío. Pero sin embargo, en este tiempo podemos ver que hay mucha zozobra e incertidumbre. Hay mucha poca y falta de fe. Hay cristianos que están callados ahora en este tiempo, mucho más que antes. Ahora ya no están tibios, ahora están fríos. Entonces, dice la palabra del Señor que Elías se acerca. Dios tiene que acercarse con esta palabra nuevamente a nosotros. Y dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Bolivia, ¿hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Yo escucho muchos mensajes que se viene lo mejor, se viene lo mejor. Bueno, gloria a Dios. Pero lo mejor es arrepentirse. Porque la gente tiene dos pensamientos, porque hay un evangelio light, hay un evangelio liviano. La gente quiere vivir como quiere, les dan la comodidad. Cuando el Señor está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu en verdad, verdaderas personas arrepentidas y que estén sentirse libres de todo lo que han hecho antes. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas, nacer de nuevo en Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir así? El Señor quiere un verdadero arrepentimiento. No nos olvidemos que Dios hizo la llaga. Él también la vendará. Así que no podemos tener dos pensamientos. En el libro de Santiago 5:12 dice también, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Condenación, perdón. Entonces, tú sí es sí. He decidido seguir a Cristo, dice un himno hermoso. No vuelvo atrás. Hay mucha gente que ha vuelto atrás. Hay mucha gente que viene esta reprensión para ellos, para todos, para nosotros. Hay muchos que han dejado su primer amor. Vuélvete a Jehová. Él será amplio en perdonar. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que vuestro sí sea así. Cuando decimos he decidido seguir a Cristo, sígalo. Sin mirar atrás, sin mirar atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Sigo puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús el Señor. No miren atrás. El que mira a los lados, al costado, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Porque una vez que hemos agarrado las arras del Evangelio, seguir adelante sin desmayar hasta que Él venga. Entonces dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Nos condena nuestra palabra, nuestro estado. Entonces, recordemos, por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo? Ustedes hablan sí, no, sí. El Señor quiere que estemos decididos conforme a la palabra y escuchando la directriz de su palabra bendita que es la Biblia. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 también quiero leerles esto. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y frío, ni tibio ni frío, yo te vomitaré de mi boca. Escucha lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras. Él nos conoce. A Él no podemos fingirle. Puede fingirle a las personas, puede fingirle al pastor, a quien sea. Puede fingir a quien sea, a tu hermano, a tu familia. Pero a Dios no le puede fingir. Yo conozco tus obras, dice el Señor en esta mañana. Yo sé cómo eres tú. Inclusive aquí da directamente lo que es esta persona. Y dice que ni eres frío ni caliente. Ni chicha ni limonada. Ni hace ni lo que dice. Ni cumple. Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá de una vez vete al mundo, sirve a Baal, sirve al diablo, sirve a los dioses ajenos. De una vez. Ojalá fueres caliente para servir de todo corazón. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. No puedo consentirte. El Señor quiere un pueblo decidido. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Hasta cuándo en el corazón, en la mente,
en el alma, en nuestros hechos. En el libro de Osea, capítulo 12, versículo 5 dice: mas Jehová es el Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vuélvete a Jehová, no hay otra. ¿A dónde más irás si solamente Él tiene palabra de vida? Pedro decía: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Él nos da aliento, Él nos da la salud, Él nos da tantas cosas, pero también es amoroso, pero es justo. Su justicia no la detiene nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a claudicar? Dice: mas Jehová es el Dios de los ejércitos. Él es el que tiene un ejército completo en los cielos. Y está haciendo, Él tiene el control de todas estas cosas. A veces nosotros decimos: se le fue de la mano de Dios, ¿qué estará pasando? No, Dios tiene el control, Él está tomando el control. Él está reprendiendo a su pueblo. Y aún a los que están alejándose mucho más. Por eso el Señor dice: yo conozco tus obras. Y no digas sí ni no, de una vez sí o no. ¿Hasta cuándo claudicarás? Dice: Jehová es el que tiene el ejército. Vuélvete a tu Dios. Vuélvete a Dios. Guarda misericordia. Él tiene misericordia. Y juicio. Esto es lo que está pasando en este tiempo, en esta pandemia. Juicio. Es el juicio de Jehová. Y en tu Dios confía siempre. Si te vuelves a Dios, solamente confía en Él. En el libro de Job, capítulo 5, versículo 18, dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él es el que hace la llaga. Él es el que hace todas estas cosas, pero Él es el que va a curar. Él es el que va a vendar. Pueblo mío, ciudad mía, república mía, todo el mundo entienda que Dios tiene el control. Y que esto es un llamado de atención. Él hizo la llaga y Él la vendará. Esto no va a pasar con simples profecías. No va a pasar con aliento, sino con la palabra. Y la palabra dice: arrepiéntanse. Él quiere verdaderos, personas verdaderas que se arrepientan, que estén arrepentidos, que se vuelvan a Él, que no hagan conforme a su voluntad, su deseo. Arrepentirse, un arrepentimiento verdadero, es nunca más volver a hacer aquello, esto o aquello. El Señor está llamando la atención para que el pueblo se vuelva a Dios. Nos hemos alejado tanto de Dios, muchos, que ya solamente, como decía el profeta Isaías: este pueblo a mí se acerca y de labio me honra, y su corazón está lejos de mí. Y el temor de mí no es más que un viejo mandamiento que le enseñaron vuestros padres, sus abuelos. Pueblo que se acerca de labio, el Señor dice: yo conozco tus obras. Yo conozco si estás caliente, si estás frío, o si estás tibio. El Señor dice: quiere un verdadero arrepentimiento. Arrepiéntete. Vuélvete a Jehová. Deja la vida mundana. Esto es serio. Este es el juicio de Jehová. Y se sigue alargando. Y que la cuarentena continúa. Y que continúan los contagios y tantas cosas. Solamente arrepiéntete y el Señor va a hacer lo suyo. Él quitará su juicio. Él es misericordioso, amplio en perdonar. Así que el Señor quiere un verdadero arrepentimiento. En lo último de que hemos leído del libro de Primera de Reyes, capítulo 18, dice la palabra del Señor en el versículo 37: respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que vuelves el corazón de ellos. Vuelves el corazón de ellos. Primero dice que Él restauró el altar. Cristianos que han dejado de orar, conociendo la palabra. Conociendo la palabra. Dejaron de orar, de leer, dejaron de creer. Ahora brillan por su ausencia. Ahora ya no se sabe nada, ni una llamada. No se sabe qué está pasando con ellos. Pero dice que el profeta 12 piedras.
Yo no sé si nos damos cuenta que este tiempo, este evangelio online que se predica, que es liviano, que solamente cree en Dios y Dios lo hace lo demás. No, hay cosas que hay que hacer. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios. Entonces, Elías hizo lo propio. Él solito degolló su buey. Él solito recogió sus leñas. Y para poner un buey sobre unas piedras, él solo también rodó las piedras. Para rodar esas piedras no han sido pequeñitas porque el buey lo taparía todo. 12 piedras él venía haciendo rodar hasta aquel lugar y luego puso la leña encima. Voy a recoger el leño y después puso el buey encima. Cuando él ya se cansa, recién dice, bueno, cavó la zanja alrededor, todavía miren el trabajo. Cavó alrededor y después ya se cansa. Traigan un cántaro de agua lleno, lo traen, derrámenlo. Traigan el segundo, tercero, cuarto, 3 cántaros, 4 cántaros 3 veces, son 12 cántaros de agua, llenos. Miren el trabajo. Ahora es que nosotros necesitamos orar más. Hay gente que necesita arrepentirse. Si queremos que todo esto pase, hay gente que necesita hacer algo al respecto. Volverse a Dios. Dice aquí que Él vuelve el corazón de ellos. Y también las 12 piedras que representan el altar que estaba arruinado. Cristianos que ya dejaron su primer amor. Recuerda, por tanto, dónde caíste. Y vuélvete a tu primer amor, dice la palabra del Señor. Tú que conociste la palabra del Señor, vuélvete. Ya es tiempo de volverse a Dios. Entonces dice la palabra del Señor, vuélvase a Jehová, Él es amplio en perdonar. Y en el libro de Job dice, Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Quiero terminar en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 6. A todos los que estamos esperanzados, todos queremos que termine todo esto que está aconteciendo. Pero otros dicen, ya hacen un show por lo que está pasando y aprovechan. No. Todo esto Dios lo está haciendo. Él hizo la llaga. No te olvides, lo dice Job en su libro, en el capítulo 5, versículo 18. Él hizo la llaga. Y Él la va a vendar, Él la va a curar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Que nosotros nos volvamos a Dios. Nos volvamos a Dios. Vuélvete. Arregla cuentas con Dios. Estás distanciado. Se enfrió tu corazón. Ya no hay temor. Dice el Señor, vuélvete. Cuando cavas, cuando te metes en problemas, dificultades, cavas un hoyo, y ese hoyo es hondísimo y no puedes salir de ahí. La salida está arriba. Y ahora es mirando al cielo, pidiendo al Señor perdón, para que Él tenga misericordia. En el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo les traeré. El Señor promete sanidad y medicina. Este tiempo la gente está pidiendo, la vacuna, que recién se va a producir en un año. Amados míos, Dios tiene la cura. Dios tiene el poder. Por eso dice, yo les traeré. No dice un pastor, un hermano, un cura, no. Un líder, no. Un presidente, no. Dice la palabra del Señor, yo les traeré. Dios, Jehová de los ejércitos, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa paz bendita que Jesús dejó, Él nos las está revelando hoy. Pero ¿cómo las traerá todas estas cosas? Arrepintiéndose. Si no te arrepientes, antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Eso lo dice la palabra del Señor. Antes, si ustedes no se arrepienten, igual van a morir. Ahora pues hay una diferencia entre el cristiano y el creyente que muere. Si un creyente muere, gloria a Dios, ya sabemos a dónde nos vamos. Estamos a cuenta con Dios. Pero tú que falta arreglar cuenta,
con Dios. El Señor te dice en esta mañana, ¿por qué claudicas en tu corazón? ¿Por qué? No claudiques en tu corazón. Vuélvete a Jehová. Él será amplio en perdonar tus pecados. En esta mañana el Señor te pide desde el fondo de su corazón. No quiere destrozar su pueblo. Él quiere que se arrepienta, que vuelva a Dios. Que Dios bendiga este mensaje. Dice, Él trae la medicina. Él hace la llaga. Él la cura. Él trae la medicina. Y que tu sí sea sí, tu no sea no. Decídelo hoy. Hoy el Señor te da la oportunidad de decidirte y decir, estoy a cuentas con Dios. Dice la palabra del Señor también en el libro de Isaías 1:11, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios es bueno, pero es justiciero, es justo. Por eso, acude al Señor. No te quedes sin el Señor. No mueras sin Cristo, porque una horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él no puede ser burlado. Que Dios bendiga el mensaje de hoy. Él trae la medicina y la sanidad y nos curará. Curará al pueblo y va a revelar abundancia de paz. Que Dios le bendiga. Les saludó el pastor Arnold. Bendiciones a lo lejos, a lo largo, donde se encuentre. Paz del Señor. Que Dios esté contigo hoy y siempre. Bendiciones.